Y es lo que estamos recordando en estos días. El domingo pasado nos enfocamos en la cruz y el significado de la cruz. Vimos que la gente en general tiene diferentes ideas o explicaciones del por qué la cruz, por qué es que Cristo vino a morir. En muchos documentales o programas especiales o películas aún sobre Cristo Jesús, notamos que el énfasis es sobre la muerte de Cristo y uno sale con la idea de que Jesucristo murió en una manera trágica, como una víctima, fue una injusticia, según muchos. Por ejemplo, dicen algunos que Jesús terminó sus días sobre esta tierra prematuramente, porque aunque con buenas intenciones, trató de iniciar una revolución religiosa y política en su pueblo, pero la gente no le entendió y lo mataron. Esa es una explicación. Otros dicen que Jesús se dejó llevar por sus ideas y delirios de grandeza, que llegó a creer que era Dios y su locura lo llevó a pagar con su vida tal atrevimiento. Imagínense. Son explicaciones que se dan. Pero en general, la gente piensa que fue una tragedia que Cristo hubiera que hubiera muerto. Se me traba la lengua de vez en cuando. Que realmente fue una injusticia tremenda. Un gran hombre, un hombre loable, un profeta que hizo el bien, que habló el bien y sin embargo terminó en una cruz. ¡Qué tragedia! ¡Qué injusticia! Ustedes recuerdan la película La Pasión del Cristo de Mel Gibson, donde los que fuimos a ver esa película pudimos observar que la gente salía del teatro, del cine, con una cara larga, triste, algunos con lágrimas, casi en silencio. Y la verdad que la mayoría estaba pensando, qué tragedia, este gran profeta, este gran hombre, terminar de esa manera. Qué triste, qué angustia. Sin embargo, como vamos a ver, Cristo no terminó de esa manera, sino Él no fue una víctima, sino que Cristo dice, nadie quita mi vida, sino que yo la doy. Y la doy voluntariamente, a favor de aquellos, obviamente, que Él vino a redimir. Así que hoy llegamos al capítulo final de la obra de Cristo en la cruz, su resurrección, y estaremos enfocándonos justamente en eso. Donde en este capítulo 15 de 1 Corintios es el capítulo más amplio en todo el Nuevo Testamento sobre la resurrección. El tema principal de este capítulo es la resurrección. Cristo sufrió, murió, su cuerpo fue colocado en una tumba, pero al tercer día resucitó. Alguien dijo, un autor secular escribió lo siguiente: por encima de todo el cristianismo es una religión de la resurrección. Tiene razón. Para los cristianos la resurrección es de vital importancia. No es una doctrina secundaria o periférica. Es una doctrina monumental, crítica. Porque como vamos a ver, sin resurrección no hay cristianismo. Para el verdadero cristiano la semana de Pascuas o Semana Santa es mucho más que un simple feriado religioso. La Semana Santa es la celebración y recordatorio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Si el cristianismo va a ser atacado, y si pudiera ser destruido, va a ser atacado justamente en esta doctrina fundamental, la doctrina de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, si no hay resurrección, si Cristo fue un hombre, simplemente un rabino, un buen profeta, alguien que fundó y enseñó una nueva religión, pero murió y su cuerpo se pudrió en una tumba allá en Palestina hace más de 2000 años. Si ese es el caso, entonces de nada vale el cristianismo. De nada vale lo que estamos contemplando en esta mañana. Ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de la implicación o implicaciones de esta posible explicación. Si Cristo no resucitó, ¿qué serían las consecuencias? Y es justamente la pregunta que el apóstol Pablo
trata de responder, no solamente trata, sino que lo hace categóricamente en este gran pasaje sobre la resurrección, que les invito ahora a considerar, los versículos del 12 al 19. La fe cristiana y la esperanza del cristiano se destruyen completamente si Cristo no resucitó de los muertos. Ahora veamos algo del contexto del pasaje. Pablo está escribiendo a los Corintios y está contestando una serie de preguntas que los corintios le habían hecho por carta. Y esta epístola Pablo la escribe para dar contestación a muchas de esas preguntas que ellos le hicieron. La epístola confronta y da respuesta a una serie de problemas en esta iglesia. Y en el capítulo 15 de esta carta, Pablo está lidiando con un problema particular, un problema filosófico. ¿Qué quiero decir con eso? Lo explicaré. Los corintios habían permitido, como siempre ocurre, que la manera de pensar, las ideas, los conceptos, los valores culturales de la sociedad en la cual ellos vivían se habían introducido, se habían infiltrado en la iglesia y habían afectado la manera de pensar de estos hermanos. Estos creyentes todavía eran víctimas de filosofías humanas que habían formado parte de su vida antes de conocer a Cristo. Y como siempre sucede, lo que afecta a la sociedad, si no tenemos cuidado, si no somos bíblicos, si nos enfocamos en lo que la palabra de Dios dice, la cultura y los pensamientos, ideas y conceptos de la sociedad lentamente se filtran dentro de la iglesia y la iglesia comienza a adoptarlas como si fuera verdad, cuando en realidad son falsas. Es mentira de Satanás, mentira diabólica que se está metiendo. Hoy experimentamos lo mismo en nuestra sociedad. Muchas cosas que se toman como verdad son absolutamente mentiras diabólicas. Bueno, una de estas mentiras que se había metido en la congregación ahí de los corintios es que ellos pensaban, según la filosofía de los griegos, que realmente no había resurrección de muertos. Los griegos no creían en la resurrección de cuerpos, la resurrección de los muertos o cadáveres. Aunque por fuera practicaban profesar, creer en Cristo Jesús, algunos de estos creyentes en Corinto todavía pensaban tal vez que no hay resurrección de muertos. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo vemos ahí en uno de los versículos que estaremos considerando en un instante, en el versículo 12. Pero la filosofía griega enseñaba que el espíritu era la parte buena de un hombre, que lo físico era lo malo. Para los griegos lo supremo era ser liberado de este cuerpo físico y en su espíritu ser libre después de la muerte. El ser resucitado para un griego era lo peor. El ser resucitado en un cuerpo era, según la filosofía griega, equivalente a un segundo infierno. Entonces, para ellos, el concepto era absurdo. Y lo vemos vivamente en el relato que encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, donde Pablo está hablando, está predicando el Evangelio a griegos allá en Atenas. Ustedes recuerdan. Y leemos que Pablo predica el Evangelio, veo que sois muy religiosos, sin embargo vi un altar entre los muchos que tienen al Dios desconocido. Bueno, de ese Dios les vengo a hablar yo, de ese Dios desconocido para ustedes, yo les vengo a predicar, a enseñar, a hablar. Bueno, y está bien, los griegos siempre estaban listos para escuchar una nueva enseñanza. Muy bien. Y aquí tenemos que Pablo comienza a hablar, obviamente, del Evangelio y dentro del Evangelio habla de la resurrección. Cristo y la resurrección. ¿Se acuerdan que Pablo predicaba? Yo predico un solo Evangelio, a Cristo ese crucificado. Por supuesto, Pablo nos dice en 1 Corintios que para los griegos eso era ridículo, era absurdo, era locura. Tropezadero para los judíos, pero para los griegos eso es cosa de locos. Es lo que pensaban. Por eso aquí en el capítulo 17 de Hechos, leemos en el versículo 18 lo siguiente. Esta es la reacción de los griegos ante la predicación de la resurrección de Jesucristo. Aquí leemos versículo 18, 17 de Hechos, versículo 18.
También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Noten cómo lo llamaban a Pablo. Un charlatán, era un palabrero. Y otros decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Noten eso. El versículo 32 nos da la reacción de los griegos, ante ese mensaje. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. En otras palabras, la reacción no fue positiva, la reacción, no queremos saber mucho de esto. No querían saber nada de la resurrección, porque para ellos, otra vez repito, era absolutamente absurdo. Ahora, cuando vamos a 1 Corintios 15, y así ahora sí les invito a ir a 1 Corintios 15 y estaremos examinando el pasaje, notamos que entre los profesantes cristianos en Corinto había algunos que no creían en la resurrección. O sea, eran creyentes profesantes, estaban dentro de la asamblea de los redimidos, pero no eran creyentes de simplemente profesión, pero no conocían al Señor. Y dice Pablo en el versículo 12, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Ven lo que pasa ahí? Algunos de los corintios no creían en la resurrección de los muertos. Literalmente el griego dice la resurrección de cuerpos. En los versículos anteriores, del 1 al 11, Pablo ha estado enseñando acerca de que Cristo resucitó de los muertos. Esa es parte íntegra del Evangelio. La resurrección es parte elemental de lo que es el Evangelio. En el versículo 3, por ejemplo, leemos el versículo 3 de este capítulo 15. Ahora os hago saber, hermanos, en el versículo 1 y hasta el 3 leemos, del 1 al 3. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Ese es el Evangelio que Pablo predicaba. ¿Qué evangelio, Pablo? Y ahí está, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Esto es lo que un cristiano cree, no un invento, un concepto, noción rara de Jesús, sino este es el evangelio. Y un cristiano cree esto o no es cristiano. Ese es el punto. Nadie se puede llamar cristiano si no cree en este evangelio de la resurrección. Dice Pablo, el cual también recibisteis, el evangelio, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos y retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Y definitivamente había algunos que habían creído en vano. En otras palabras, su creencia, su fe era vacía. No habían creído el evangelio real, sino algo inventado. Ahora, a pesar de la claridad del Nuevo Testamento sobre la resurrección de Jesucristo, algunos hoy, como entonces, tratan de negar la resurrección de Cristo. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice acerca de eso? ¿Qué diría? Pablo nos enseña en este pasaje terribles consecuencias de negar la resurrección del Señor Jesucristo y la resurrección de muertos. Es imposible creer en el Evangelio de Jesucristo y no creer en su resurrección. Es imposible ser cristiano y no creer en la resurrección. No tiene sentido. Ahora veamos la primera consecuencia entre las varias que Pablo menciona aquí de no creer en la resurrección de muertos. Está en el versículo 13. Dice Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Esta es la primera y monumental deducción de negar la resurrección. Si no hay resurrección de cuerpos, dice Pablo, como los griegos decían y creían, entonces Cristo, quien era hombre, 100% humano, porque sabemos que Él fue Dios hecho hombre, Juan capítulo 1, versículo 14, se hizo carne, se humanó. Si Él no era hombre, si Él fue hombre, 100% humano, y tampoco resucitó. Si ellos dicen que
no hay resurrección de los muertos y Cristo era 100% humano, entonces la conclusión es que Cristo no resucitó. Pero porque Cristo era hombre y murió como cualquier otro ser humano, si Él no resucitó, las consecuencias para nosotros son terribles. Muchos en esa época negaban que Cristo hubiera sido humano, que hubiera tenido una vida como un ser humano normal. Los gnósticos, por ejemplo, de la época enseñaban que Cristo era un ánima, que era un espíritu, en forma de hombre, pero era un espíritu andante. Bueno, eso es ridículo a la luz de la palabra de Dios, pero los gnósticos enseñaban eso. Por eso que el Nuevo Testamento enseña claramente en este mismo pasaje, en el capítulo 15 de 1 Corintios que estamos considerando, noten el versículo 21 y 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y aquí Pablo está comparando a Adán con el Señor Jesucristo. Adán, la cabeza federal de la raza humana, Cristo, la cabeza de la iglesia, aquellos que creen en Él. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo es comparado con el resto de los hombres, ¿por qué? Porque fue hombre, como el resto de los hombres. En Gálatas 4:4 Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cómo nació Cristo? Como cualquier otro bebé, como cualquier otro ser humano, nacido de mujer. Sabemos que Cristo nació de la Virgen María. En 1 Timoteo 2:5, el apóstol repite, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Cristo Jesús, ¿qué? Hombre. Eso es muy importante. No Cristo Jesús, un espíritu. Cristo Jesús, hombre. Eso es muy importante. Porque los gnósticos negaban eso. Y hay mucha gente que niega eso hoy también. En la primera epístola de Juan, Juan comienza su epístola en referencia al verbo de la vida, Jesucristo. Y noten las palabras que él utiliza. Versículo 1, 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca de quién, el verbo de la vida. Y aquí Juan se está refiriendo a Jesús como hombre, como el verbo de la vida, aquel a quien él había visto, a quien él había abrazado, aquel con quien él había pasado años ministrando. Cristo fue un hombre, como cualquier otro hombre, con una gran diferencia. ¿Se acuerdan cuál es? La encontramos, la diferencia ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Versículo 15. Dice el autor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, con una diferencia. Y agrega el autor, inspirado por el Espíritu Santo, pero sin pecado. Qué lindo, el Señor fue tentado, el Señor se compadece de nosotros, sabe que somos débiles, nos conoce en nuestras tentaciones, en nuestros fracasos, porque Él fue tentado en todo como nosotros. La única diferencia y gran diferencia es que nosotros somos pecadores. Él nunca fue pecador. Por eso Él pudo ir a la cruz y pagar por nuestros pecados, porque era Dios encarnado. Entonces, esa es la tremenda y monumental diferencia. Cristo fue un hombre como cualquier otro hombre, pero sin pecado. Él nació como un hombre, vivió como un hombre, creció como un hombre, se sintió tristeza como los hombres, fue lastimado como hombre, azotado, crucificado y finalmente murió como un hombre. Fue puesto en una sepultura como cualquier persona que moría, se apareció y fue resucitado. Eso lo veremos en un instante. Pero después de su resurrección, se apareció a varios hermanos, demostrando que Él había resucitado y que Él era el mismo que conocían. Noten, por ejemplo, en este mismo capítulo 15 de 1 Corintios, el versículo 5, que dice que Jesús resucitado se apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez,
la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, algunos ya habían pasado a la presencia del Señor. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Cristo resucitado, demostrando su resurrección ante muchos testigos. Jesús resucitó, pero resucitó no como un espíritu, sino con un cuerpo humano, aunque glorificado. Un cuerpo glorificado. Fíjense por un instante aquí, Lucas capítulo 24, donde tenemos esta dramática aparición de Cristo el Señor a sus discípulos después de su muerte y su resurrección. Aquí Cristo se presenta ante sus discípulos después de su resurrección. Versículo 36, Lucas 24, 36, leemos: mientras ellos relataban estas cosas, hablando de lo que había acontecido en Jerusalén después de la resurrección de Cristo, noten que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. De repente Jesús se aparece con ellos. Estaban en un lugar ahí, en un cuarto, se aparece a través de las paredes como con un poder increíble y dice: pasa a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y les dijo, versículo 38, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? A veces nos sucede eso. Nos turbamos por la razón que sea y comenzamos a tener dudas en nuestro corazón. Es una experiencia muy humana, aún como creyentes. Dice el Señor, continúa hablando con estos discípulos: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo eso, le mostró las manos y los pies. Y como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y estaban tan asombrados, les dijo: a ver si me creen ahora. Noten la pregunta que hace Jesús: ¿tenéis algo de comer? Un espíritu no hace esa pregunta. Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió delante de ellos. Qué interesante, ¿no? Jesús resucitado, cuerpo glorificado. Aparentemente nosotros, cuando nuestro cuerpo sea resucitado y conforme al cuerpo de Cristo glorificado, tendremos la misma experiencia, podremos comer. Yo sé que José Soria va a estar muy contento con esa noticia porque le encanta comer a José Soria y mencionar todo lo que sea comida. En el servicio segundo, él dijo que cuando vayan al Welcome Center aquí al lado, uno de estos días les vamos a dar tacos al pastor, dijo. Exageración de José. El punto es que él siempre tiene algo que tiene que ver con comida. Y yo les dije a la gente, bueno, tacos al pastor son los tacos que ustedes se comen cuando salen de este servicio y empiezan a criticar al pastor. Se lo comen en tacos al pastor. Yo sé. ¿Por qué se ríen? Porque es cierto. Ese cuate. Bueno, siempre hay algo que criticar. Estoy de acuerdo. Hay cosas que debemos criticar de este su siervo que está aquí adelante. Si no, pregúntenle a mi esposa. Bueno, noten aquí en este pasaje que obviamente Cristo demostró que era humano y que había realmente resucitado y que Él no era un espíritu, sino un cuerpo humano. Y qué importante es esa verdad. Porque como vemos en Hebreos, porque Él fue humano, 100% humano, se compadece de nosotros, nos entiende, sabe nuestras tentaciones, nuestras luchas. Y Él es nuestro sumo sacerdote, intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Gracias a Dios por eso. Ahora, seguimos en nuestro pasaje aquí en 1 Corintios 15. Ahora en el versículo 14, Pablo afirma otra consecuencia a la noción de que Cristo no resucitó. Dice así el versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. O sea, vacía, inservible. Claro. Observan eso. Pablo dice que negar la resurrección es hacer nula la predicación del Evangelio.
ya que el Evangelio sin la resurrección no tiene ningún efecto. La salvación es imposible. Si Cristo no resucitó, no hay salvación. Por eso es tan importante, tan vital que entendamos y afirmemos la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, entonces olvidémonos de predicar el Evangelio, olvidémonos de mandar misioneros a todos lugares de la tierra y sostener esos misioneros para que prediquen el Evangelio, porque esa predicación es vana si Cristo no resucitó. Y eso es lo que el apóstol Pablo afirma aquí. Y todos los que predicaron el Evangelio a través de la historia, predicaron algo que no sirvió para nada. Imagínense, esa es la implicación, esa es la consecuencia. Si Cristo no resucitó, quiere decir que el Padre no aprobó el sacrificio de su Hijo. Ni el sacrificio fue eficaz, porque Él terminó en una tumba y no resucitó. Obviamente, si ese es el caso, no hay redención, no hay perdón, no hay justificación. Todo es vano. Toda la predicación del Evangelio es inservible, no sirve para nada. Bueno, esa es otra consecuencia. Y comenzamos a sentirnos, madre mía, qué bárbaro. Número 3, aquí en nuestra lista. Si Cristo no resucitó, Pablo dice en la última parte del versículo 14, vuestra fe también es vana. Claro, la predicación es vana si Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces poner la fe en ese evangelio que no es eficaz es vano, es nulo, no sirve para nada. Si ponemos nuestra fe en un Jesucristo que murió pero que no resucitó, lo que creemos entonces es una ilusión, es un cuento de hadas, es poner fe en algo que es inventado, algo que no es real. Nuestra fe es un fiasco. Y un fiasco mayúsculo, no simplemente algo leve. Nadie que puso, otra implicación es, nadie que puso su fe en el Mesías que iba a venir en el Antiguo Testamento, de nada le sirvió. Eso no sirvió para nada. Nadie que puso su fe en Cristo Jesús después de su muerte, si Él no resucitó, eso no sirve para nada. Porque sin la resurrección, esa fe es vana, es vacía, es inservible. ¿Ven la tremenda implicación de afirmar lo que la Biblia declara, que Cristo resucitó? Y todos los héroes de la fe a través de la historia, entonces, murieron confiando en un evangelio vano, inservible, si Cristo no resucitó. Otra implicación la leemos en el versículo 15, otra consecuencia siniestra. Si Cristo no resucitó, los apóstoles de Cristo fueron mentirosos. Noten cómo Pablo lo expresa en el versículo 15. Aún más, dice Pablo, yo entre los que hemos predicado el Evangelio, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Otra implicación. Si Cristo no resucitó, quiere decir entonces que los apóstoles y todo predicador, todo líder de la primera iglesia, todo misionero que predicó el Evangelio, son todos, no solamente que se equivocaron, sino que son unos mentirosos. Esa es la consecuencia. Mintieron y mintieron descaradamente. ¿Por qué? Porque ellos estaban proclamando un evangelio falso, ya que ellos sabían que Cristo no había resucitado. Pablo y los apóstoles. Lo que hicieron entonces fue inventar un evento que nunca sucedió y proclamarlo con toda pasión sabiendo que no era realidad. ¿Qué es lo que los líderes religiosos le dijeron a los soldados? Le damos este dinero, cállense la boca, el cuerpo no está ahí en la tumba, pero digan que sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Y vienen los discípulos, más tarde los apóstoles, y comienzan a predicar un evangelio de Cristo resucitado con toda pasión, con todo poder. ¿Cómo van a hacer eso si Cristo no resucitó? ¿Ven lo que está diciendo el apóstol Pablo? Somos unos mentirosos, unos falsos, si Cristo no resucitó. Estamos predicando algo que realmente no existió, pero no es así, como veremos. La realidad es esta. Los apóstoles hablaron la verdad, predicaron la verdad, o dijeron y predicaron mentiras.
Son las dos opciones. Pablo dice que él y los demás somos unos mentirosos si Cristo no resucitó. Ya que hemos testificado, dice que hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. ¿Ven? Pablo está diciendo, he sido un mentiroso, si ese es el caso. Lo que Pablo nos dice en los versículos del 1 al 11, ¿es verdad o es mentira? Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y si Pablo mintió en este punto de la resurrección, ¿qué nos garantiza que Pablo no mintió en otras áreas? En otras de sus epístolas. La resurrección es una doctrina monumental. Si Cristo no resucitó, el evangelio completo es un castillo de arena que se viene abajo con las primeras olas. Han estado en la playa y pueden observar los castillos de arena, parecen muy bonitos, pero vienen las olas y se desvanece y se destruye. Ese es el caso de nuestra predicación del evangelio si Cristo no resucitó. No somos más que un castillo de arena, creyendo y predicando una ilusión. Otra consecuencia, si Cristo no resucitó, la vemos en el versículo 17, y Pablo dice, si Cristo no resucitó, si no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? Si Cristo no resucitó, el pecado todavía los domina, y su poder no ha sido destruido. Escuchen eso. Si Cristo no resucitó, todavía estamos cautivos en nuestros pecados y el pecado nos condenará a una eternidad en el infierno, porque la paga del pecado es muerte, no solamente muerte física, sino muerte eterna. Y si Cristo no resucitó, hermanos, estamos fritos, creyendo en Cristo Jesús. No nos sirve de nada. Todavía estamos en nuestros pecados. Bueno, somos pecadores, no hay duda de eso. La Biblia nos enseña eso. Nos encontramos en un mundo donde el pecado reina. Necesitamos un Salvador. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre dado a los hombres, dice Pedro, por el cual podamos ser salvos. Si Él no resucitó, quiere decir que no tuvo victoria sobre el pecado, entonces Jesús francamente fracasó. Rotundamente fracasó. Aún estamos en nuestros pecados, nuestros delitos. No hay diferencia entre nosotros, cristianos, y el resto del mundo si Cristo no resucitó. La muerte de Cristo, nos enseña Romanos 5:10, nos reconcilia con Dios. Dice Pablo ahí, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuál vida? La vida resucitada del Señor Jesús. Eso no podría ser ni existir si Cristo no hubiera resucitado. La muerte de Cristo nos reconcilia con Dios y su vida resucitada nos preserva, ya que Él ahora está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan las preguntas desafiantes del apóstol Pablo en Romanos 8 cuando dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? A los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que también está a la diestra del Padre, quien está intercediendo por nosotros. ¿Ven? Cristo está intercediendo por nosotros porque Él vive, porque Él resucitó y está en la posición de, como sacerdote, interceder por nosotros. Y esa es su función hasta que estemos con Él en gloria. Noten cómo lo expresa el autor de Hebreos capítulo 7, versículo, me encanta este pasaje, especialmente cuando estamos pasando por situaciones difíciles y dudas en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra posición con Dios. Noten cómo dice este pasaje, Hebreos 7:25. Por lo cual Él, Jesús, sacerdote, sumo sacerdote nuestro, por cuanto Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios,
Y noten esta frase final. Puesto que vive perpetuamente para interceder por nosotros. Ese es el ministerio de Cristo hoy a favor nuestro. Interceder perpetuamente a la diestra del Padre a favor nuestro. Nuestro sumo sacerdote. Y si Dios es por nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿quién contra nosotros? ¿No es eso precioso de saber? Cuando nos sentimos abrumados por la lucha, las dudas, los temores. Si Cristo resucitó porque pagó por todos mis pecados y yo estoy rodeado, cubierto en la justicia de Cristo, ¿qué puedo temer? Como cantamos, no hay voluntad ni poder que nos pueda separar del amor de Dios. Nos pueda separar de Él, porque estamos en Él y Cristo hoy está intercediendo por cada uno de nosotros. Bueno, otra razón que Pablo aquí da, o consecuencia de no creer en la resurrección, no considerar la resurrección. Versículo 18, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Oh, fíjense eso. Una consecuencia lógica de negar la resurrección física del Señor Jesús. Los que han dormido en Cristo han perecido. Han muerto y están en el infierno. El no creer en la resurrección. Noten entonces estas consecuencias lógicas. El Evangelio es vano, nuestra fe es vana, los predicadores del Evangelio son unos mentirosos, creer el Evangelio no nos sirve para nada, ya que todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora los que murieron creyendo el Evangelio han perecido en una eternidad sin Dios, si Cristo no resucitó. Esta es una conclusión dramática, es horrible. Lo que estamos diciendo y lo que Pablo está diciendo acá es que todos los hombres de Dios, a través de la historia de la redención, estamos hablando de los hombres de fe del Antiguo Testamento, Abraham, los patriarcas, David, Moisés antes de él, y los apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago, Esteban, San Agustín, Calvino, Lutero, todos hombres de Dios, Jonathan Edwards, a través de la historia de la redención que han predicado, han muerto y están en el infierno. Si Cristo no resucitó. ¿Ven eso? Qué terrible conclusión. Y en el versículo 19 encontramos la última de estas deprimentes conclusiones de negar la resurrección, donde Pablo dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de conmiseración o lástima. Si hay algo que distingue a la fe cristiana es que es absolutamente exclusiva. Cuando un hombre viene a Cristo no puede tolerar en su vida otra fe, otra religión, otro medio de salvación. Es Cristo y nada más. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús no tolera la competencia. Jesús no dijo, yo soy un camino entre los varios que lleva a Dios. No, Cristo dijo, yo soy el camino. Él es Dios hecho carne. Solo Él es el camino a Dios. Él es la única verdad, el único medio de salvación. Cuando uno viene a Cristo, uno pone toda su fe y esperanza en Él. Punto. Se acabó. Si Cristo fracasa en su misión de salvar, se acabó todo también. Tú pierdes, yo pierdo, todos perdemos. Ahora, esta es la conclusión. Si somos cristianos y esperamos solo en Cristo, pero Él no resucitó de los muertos, Pablo dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Los más dignos de lástima. Somos unos pobres diablos, porque estamos creyendo algo que es una patraña, es una mentira. Somos como aquellos pasajeros del Titanic que estaban comiendo, bebiendo, celebrando en la sala del comedor de ese fabuloso que se suponía que era un barco invencible en camino a una destrucción segura contra el témpano que les esperaba en ese camino.
Y Pablo dice que un hombre que confía en Cristo, no resucitado, se encuentra en esa condición. Lo que le espera es destrucción total. De todos los hombres, dice Pablo, somos los más dignos de lástima, ya que hemos confiado en algo que no es cierto. Por eso debemos afirmar la resurrección. Qué deprimente pasaje. Qué trágica descripción encontramos en estos versículos del 12 al 19. Si nos quedáramos en el versículo 19, saldríamos con los que fueron a ver la película The Passion of Christ. Todos ahí tristes, llorando. Se acabó todo. No. Noten, gracias a Dios, tenemos el versículo 20, donde leemos claramente, mas ahora Cristo ha resucitado. Ha resucitado a los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Él es las primicias, es el primero. Y nosotros somos sus hermanos. Nosotros también vamos a resucitar. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la promesa. ¿Qué podemos concluir entonces de todo este pasaje? El reverso entonces de los versículos 12 al 19 de lo que hemos visto. El Evangelio es de incomparable valor. La fe del Evangelio es eficaz. Los apóstoles del Evangelio proclamaron la verdad. El pecado ha sido derrotado, ha sido perdonado. Los que han muerto en Cristo están en gloria con Él. Los cristianos de todos los seres humanos son los más bendecidos y privilegiados de todos los hombres. Imagínense. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Esa es la razón. La resurrección demuestra que Jesucristo ha conquistado y para siempre ha derrotado el pecado, la muerte y el infierno. Porque Él vive, tú y yo también viviremos. Ahora, ¿cómo podemos responder ante esa declaración tan clara del apóstol Pablo? ¿Qué vamos a decir? Bueno, como aquellos que escucharon a Pablo y la resurrección, el Cristo crucificado y Cristo resucitado, el Evangelio puro y claro como el apóstol Pablo lo enseñó allá en Atenas, podemos responder de la misma manera que estos griegos lo hicieron. Algunos le escucharon y dijeron, bueno, dice el versículo 32, oyeron de la resurrección de los muertos y algunos se burlaban. Otros dijeron, bueno, te escucharemos otra vez. Y algunos, el remanente, pocos, se unieron a él y creyeron. Pero estas son las únicas tres posibles respuestas al Evangelio. Tú puedes reírte del Evangelio, salir de aquí diciendo, el creer eso es una locura. Que los griegos hacían eso. O tú puedes ser escéptico y pensar, bueno, algún día pensaré más en eso, Henry. Pero por ahora estoy tranquilo, quiero disfrutar un poquito más de la vida y lo que el mundo me ofrece y algún día consideraré esto sabiamente. Pero estoy aquí porque es Pascuas, Santa Cena, Semana Santa. Y para cumplir con Dios vengo. No sé, tal vez hay alguno así. Yo no los conozco. Usted sabe. O usted puede tener esta actitud. Reconocer que Cristo es el único camino a Dios. Que Él es realmente el Salvador, quien vino a salvarte de tus pecados. Si ese es el caso, tú puedes decir, Señor, por primera vez estoy entendiendo con claridad lo que es el Evangelio. Que soy pecador. Que me reconozco como tal y que tú puedes salvarme. Y creo que tú moriste y resucitaste al tercer día, tal como la Escritura lo dice, para salvar a un hombre, a una persona como yo. Y si ese es el caso, tú puedes venir a Él y decir, Señor, perdóname, creo en ti, me arrepiento. Al que a mí viene arrepentido, dice el Señor, yo no le echo fuera. Y la Biblia nos dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Por eso somos salvos, porque creemos en ese Cristo resucitado, en ese Evangelio del Nuevo Testamento. Bueno, hoy celebramos Día de Resurrección, Domingo de Resurrección.
Qué lindo sería, qué precioso sería que algún alma, como resultado de la palabra, se reconozca como pecador y venga al Señor, Señor, sálvame. Y que experimente resurrección espiritual, que pase de muerte espiritual a vida. Y solamente puede pasar de muerte a vida creyendo en la obra eficaz, perfecta de Cristo Jesús en la cruz. No hay otro mediador, no hay otro camino, solamente Cristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por la claridad del Evangelio. Gracias, Señor, porque en la mayoría de los que estamos acá, tú nos has abierto el corazón, la mente para entender el Evangelio y creer en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque la mayoría de los que estamos aquí hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Señor, te alabamos en este día de resurrección. Gracias porque confiamos en un Cristo vivo, quien está a tu diestra, Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor. Si hay una persona en medio nuestro, o aún aquellos que escuchan este mensaje, que aún no te conoce, pido, Padre, que por tu Espíritu toques ese corazón, esa mente, y concedas fe y arrepentimiento, y que vengan a Cristo Jesús para salvación. Te alabamos en esta mañana, te bendecimos, y Señor, despídenos con tu paz, tu bendición y un gozo de saber que Cristo es resucitado, y que algún día estaremos juntos con Él en gloria. En el nombre de Jesús. Amén.